Me alegra escuchar eso y pues quiero comentarle un poquitico de qué va Vida Real Fe Verdadera. Primero que nada, nos gustaría agradecerle por aceptar esta invitación y por venir aquí. Y pues le comento un poco de qué va esto. Y es que Vida Real Fe Verdadera es un podcast dedicado a dar a conocer la persona que está detrás del siervo de Dios. Entonces, aquí nosotros vamos a hacerle varias preguntitas, a buscar meternos un poco en su vida personal para así conocer a la persona que se esconde detrás. Pues ya al pastor Armando lo conocemos, lo vemos sirviendo constantemente y pues queremos conocer un poco a esa persona que está detrás. Primero que todo, yo quisiera que usted se presentara. Bueno, sabemos que todos los que están en la iglesia, sabemos como que no hay diferentes sedes de la iglesia y cada uno tiene sus pastores. Entonces, que se presente como que qué iglesia de Monte de Sion pastorea, cómo lo hace, cómo es su día a día y así. Bueno, la iglesia que estamos pastoreando queda en el municipio de Arjona y actualmente en Arjona hay varias sedes de la iglesia Monte de Sion. Está Arjona 1 y Arjona 2 y nosotros estamos pastoreando la iglesia de Arjona 1. Tenemos aproximadamente, de empezar como iglesia, tenemos aproximadamente 8 o 9 años, ¿sí? Ya que antes de establecer la iglesia, pues estuvimos en evangelización, luego estuvimos en una COE, así que esto es, digamos como en resumen, lo que es Monte de Sion Arjona 1. Mi nombre es Armando Valdés. Vamos al revés. Mi nombre es Armando Valdés y bueno, como ya lo mencioné anteriormente, estamos encargados junto con mi esposa de pastorear la iglesia de Monte de Sion, sede Arjona 1. Muy bien. Bueno, pastor, cuéntanos un poco. Nos dice que está pastoreando la iglesia en Arjona, una de las sedes, Arjona 1. Y cuéntanos, ¿cómo es eso de pastorear o cómo eh, es eso de tener una iglesia fuera del lugar donde usted reside normalmente? Bueno, yo lo llamo como algo interesante. Digamos que dentro de todo esto podríamos irnos muchos años atrás de, digamos, cómo empezó todo esto acerca del llamado al pastorado, ya que cuando yo inicié en la iglesia, no fue un proceso, digamos, como normalmente debería llevarlo un discípulo o un creyente, sino que lo mío fue algo, yo le llamo un poco loco, pero a la vez como divertido, ¿sí? Porque de pronto me da hasta pena decir esto, pero cuando yo inicié asistiendo a los servicios de la iglesia, yo me burlaba de las personas. O sea, yo me burlaba cuando alguien iba a depositar una ofrenda con mis amigos. O sea, lo veíamos como una burla, no lo veíamos como algo serio. Y con el tiempo, todo sabemos y me he dado cuenta que ha sido Dios obrando en nuestra vida porque fue algo, como lo menciono yo, como lo llamo, o sea, fue algo loco y algo divertido. Cuando llegaba la persona que nos invitaba, yo me escondía en la casa, le decía a mi familia, no, dile que no estoy. Muchas cosas que hoy en día vemos que hacen discípulos y ahora estoy Del del otro otro lado. lado, ¿sí? Entonces me da mucha risa porque hoy veo lo que yo antes era. Pero por otra parte, como pastor, eso me ha ayudado. Me ha ayudado porque sé que nuestro anhelo como siervo de Dios, y más que todo en el llamado al pastorado, nuestro anhelo es tener una iglesia llena de servidores, de discípulos, que personas pues siempre estén en un constante crecimiento, pero siempre vamos a encontrar uno que otro Armandito, por decirlo así, uno que otro que se esconde, uno que otro que se burla, uno que otro que no toma las cosas en serio. Y eso en cierta forma nos ayuda, o a mí me ayuda porque yo dije, bueno, yo un día estuve en ese lugar, yo un día hacía eso. Y
y me ayuda a creer por esa persona. Aunque como pastor eso nos entristece o a veces en nuestro ministerio nos frustra porque vemos que hay personas que no están creciendo, a mí me ayuda porque me hace recordar lo que yo era. Y yo digo, y esto siempre que tengo la oportunidad se lo enseño a la iglesia, yo estuve en ese lugar, o sea, yo hice todas esas cosas y aquí estoy. Entonces, yo pienso y puedo decir, bueno, si el que se está escondiendo mañana va a ser pastor, o el que se burla estando en los servicios mañana va a ser pastor. O sea, lo digo de forma jocosa. Y algo que también quiero mencionar, porque de pronto se me puede olvidar, es que cuando tiempo después de seguir en la iglesia, a mí me empezó a llamar la atención lo que era el ser colaborador. No sé si ustedes lo han escuchado, pero antes, cuando estaban las COE, las casas de oración y enseñanza, estaba el líder de COE, sus discípulos, y estaban otro cargo, otras personas que eran colaboradores. Es decir, eran personas, siervos de Dios, que le colaboraban a los líderes, ¿sí? A buscar a los jóvenes, a reunirnos en la COE y demás. Entonces, a mí eso me empezó a llamar la atención. El estar allí, nosotros en ese tiempo, porque digamos es otra generación, eso era algo que nosotros anhelábamos. Yo quiero ser un colaborador, o sea, yo quiero estar al lado de un líder. Y eso nos emocionaba mucho, la verdad. Entonces, a la vez nos ayudaba como a ir mejorando. Ya yo dejé de burlarme, dejé de esconderme. Entonces ya poco a poco fui tomando las cosas en serio. O sea, digamos, no es de la noche a la mañana, pero hay un proceso, pero es algo que sí, cuando uno recuerda y uno se acuerda de todo eso, pues obviamente pues le damos la gloria a Dios por eso. Y cuando yo empecé a colaborar, me gustó mucho, yo lo hacía, el servicio a Dios y demás. Y luego con el tiempo, digamos como que uno va ascendiendo, o sea, empieza el creyente, luego el discípulo, luego el colaborador, luego el líder de COE. Y cuando yo empecé, cuando recibimos el llamado de líder, nosotros fuimos a evangelizar en un barrio. Pero resulta que en ese barrio era una zona que era bastante pesada, por decirlo así. Y yo estaba muy contento y decía, bueno, soy líder de COE, vamos a evangelizar, excelente. Y cuando llegamos a la primera casa, bueno, venimos de parte de la iglesia Cristiana Monte de Sion a traerle una palabra de parte de Dios, vinimos a hablarle de Jesucristo y la persona nos responde, no, aquí somos católicos. ¡Pra! Y nos cierran la puerta. Yo me acuerdo que con la persona que yo estaba, enseguida, o sea, yo me la quedo mirando porque fue algo que nunca nos había pasado. O sea, era una experiencia que era primera vez por lo que estábamos pasando. O sea, era algo que nunca lo habíamos vivido. Y yo me quedé como que impactado. Y yo miro a la persona que está conmigo y veo que tiene como las lágrimas ya para acá afuera. Y yo digo. Y eso enseguida como que empezaron a entrar muchos argumentos o sea, como que yo qué estoy haciendo aquí, ¿será que en realidad yo sí fui llamado por Dios? Y bueno, me di cuenta con el tiempo que pues todo eso hace parte del proceso de un crecimiento. Bueno, llegó el tiempo de ser llamado a pastor, nunca me lo imaginé, la verdad. Solamente pues digamos como que mi máximo escalón en cuanto a servicio a Dios era como ser líder de COE, ¿sí? En ese tiempo todavía no habían otros pastores, solamente estaba nuestro pastor de jóvenes y el pastor general, y habían otras personas también que eran líderes, ¿sí? Y cuando yo empecé también el servicio como líder de COE, me empezó a llamar mucho la atención lo que es la alabanza. Y creo que eso fue una de las cosas que a mí como que me atrajo más a la iglesia y al Señor. Y fue el saber y el conocer que nosotros podíamos entregarle o darle algo a Dios y era un cántico de alabanza. Y a mí me gustaba y yo empecé a practicar, empecé a acercarme a las personas que estaban en el grupo de alabanza y le decía, bueno, enséñame. Y cada vez que tenía una oportunidad, yo pues iba aprendiendo poco a poco.
eso también fue otro proceso que en realidad a veces yo quería frustrarme. Había un acorde que eso yo nunca me lo voy a aprender y yo decía, yo no nací para esto. Pero otra vez, otro día, como que vamos a intentarlo, ¿sí? Me gusta resaltar esta parte de la alabanza porque sucedieron dos cosas. Y la primera es que cuando cuando llegó el mes de diciembre, en mi familia, mis padres siempre como que nos daban un dinero para comprar la ropa de diciembre, la costumbre que uno tiene. Y yo recuerdo que en un año, cuando yo estaba aprendiendo, eh, yo practicaba con una guitarra de plástico. Era así chiquitica. Y la guitarra yo le colocaba hilo de pescar, de nylon. Obviamente y eso iba a sonar como todo menos como una guitarra. Pero así practicaba los acordes. Y yo me acuerdo que en ese mes de diciembre, el dinero que me dieron, yo le dije a mi mamá, yo le dije, mami, yo no voy a comprar ropa este año. Yo quiero comprar una guitarra. Y a mí eso siempre se me quedó grabado porque fue una decisión que en realidad no fue fácil. Porque uno siendo joven, todos nuestros amigos como que, estrenando la ropa de 31, de 24. Y yo dije, no, yo no voy a comprar ropa, quiero comprarme una guitarra. Y fue la primera guitarra. Cuando ya yo tuve esa guitarra, yo a toda hora, en todo momento, practicando. Y listo, yo dije, bueno, mi llamado o lo que yo quisiera servir, en lo que yo quisiera servir a Dios después de ser un líder de COE, es pertenecer a la alabanza. Y ahí viene lo segundo. Yo quería estar en el grupo de alabanza, pero no había entendido que no era en mi tiempo, sino que era en el tiempo de Dios. Y ahí llegó otro tiempo de frustración. Yo como que siempre llegaba temprano a los servicios con mi guitarra y yo, véanme, o sea, aquí estoy, ya yo sé tocar guitarra. Bueno, entonces un día, ven, vamos a practicar. Y me llamaron, wow, me llamaron. Entonces ese día me enredé de los mismos nervios y demás. Y como que otra vez me frustré. Bueno, ya listo, sigue practicando que algún día te monta. Y yo seguía viniendo a los servicios temprano, siempre veía grupo alabanza, siempre practicaba antes de iniciar cada servicio. Veía como que lo que hacía el guitarrista del grupo alabanza y yo como que trataba de imitarlo. Y un jueves que yo, como de costumbre, venía a los servicios, el guitarrista no vino. Y la gente como que, o sea, los de la alabanza, ¿qué hacemos? El guitarrista no vino. Y bueno, yo me sentía mal porque el grupo de alabanza está incompleto, pero dentro de mí también había como una alegría. Yo decía, esta es mi oportunidad. Pero a la vez tenía como esa humildad de decir, bueno, y ahí iba aprendiendo y entendiendo que no era en mi tiempo, sino que era en el tiempo de Dios. Yo dije, Señor, si es tu voluntad, pues yo quiero servirte. Y ese día a mí me dijo el líder del grupo Alabanza, bueno, no vino tal persona, así que montate tú. O sea, como que... Bueno, ahí estás tú. Yo dije, bueno, gracias por lo que me toca. Pero aún así yo tenía esa emoción de servirle a Dios, o sea, de tocar un instrumento. En realidad a mí me apasiona mucho el tocar un instrumento y el cantar para Dios. Eso a mí me apasiona. Y yo dije, bueno, pues, o sea, dentro de mí yo dije, bueno, gracias por lo que me toca. Pero me sentí también esa alegría de saber que tuve esa oportunidad de servirle a Dios. Y allí fue el primer servicio, todo nervioso, de pronto me perdía y todo. Pero lo importante y es lo que siempre recuerdo es que lo hice con ese amor. O sea, con esa pasión de saber que podía entregarle algo a Dios. ¿Y cómo relaciono esto con mi llamado a pastor? Porque resulta que cuando a mí me hicieron el llamado a pastor, yo no quería ser pastor. No quería, sinceramente. ¿Vas a ser pastor? Bueno, me acuerdo que me dijeron estas palabras. Tus manos no son solamente para tocar un instrumento. Y yo me quedé como que no, yo no quiero que me saquen de aquí. O sea, ahí quería estar en alabanza, quería como que, o sea, siempre me gustaba tener la oportunidad de alabar a Dios a través de un instrumento y demás. Y cuando a mí me dijeron eso, que
que no solamente eran para tocar un instrumento, sino que tenía ese llamado a pastorear. Eh, yo no lo acepté en la primera. Yo dije, no, yo no quiero, o sea, yo no quiero, no, déjenme aquí en un Aquí estoy púlpito, bien. o sea, déjenme aquí donde me gusta. Y es algo extraño porque lo que sentía años atrás, lo que sentí en ese momento, obviamente es todo lo contrario a lo que yo vivo ahora en el Señor. El recibir el llamado a pastor, cuando en un tiempo, cuando lo recibí que no lo quería, me di cuenta que el Señor me fue enamorando de ese llamado poco a poco. ¿Sí? Yo podía, en ese llamado, yo podía ignorarlo, o yo decía, no, yo sigo en mi alabanza, y entonces como que yo pensaba, nadie se va a acordar de que yo tengo el llamado pastor, en mi pensamiento, porque como era algo que no quería, trataba como que de ocultarlo. Entonces, cuando yo recibí ese llamado al pastorado, yo lo que hice fue ligarme más en la alabanza. Y mi De pensamiento aquí era, nadie me saca. así es, mi pensamiento era ese, si yo me ligo más en la alabanza, entonces nadie me va a sacar de aquí, ¿sí? Y obviamente, los planes de Dios, si había un llamado, sea como sea, pues iba a ser cumplido. Y luego fue cuando me enteré que mi esposa estaba evangelizando en el municipio de Arjona y me enviaron para allá. Obviamente en ese tiempo no era mi esposa, era una amiga y yo dije, bueno, me enviaron como, como de la alabanza, sí, como un miembro de la alabanza. Mira, tenemos una cosa y necesitamos a alguien que apoye cuando estén orando, como ya yo ya había aprendido a tocar un instrumento y ya medio cantaba, y dije, bueno, gloria a Dios, vamos. Entonces, creyendo yo que lo que estaba haciendo me estaba guiando al camino de ser un ministro de alabanza o un líder de alabanza, en realidad el Señor me estaba llevando a ejercer mi ministerio, que era el ministerio de pastorado. Y lo demás pasó en Arjona. Yo siempre íbamos para la COVE y después con el tiempo, no, vamos a abrir una iglesia y lo demás en un templo. Listo, yo seguía en alabanza. Y cuando yo seguí en alabanza, pues ya empecé a ejercer sin querer porque así lo veía, a ejercer el ministerio de pastor. Y no sé en qué momento, si ustedes me preguntan, no, en qué momento hubo como que esa transición, ese cambio, la verdad no lo sé. Lo que sí sé es que obviamente el pensamiento cambió. Lo que antes no quería hacer, hoy es algo que yo digo, esto hace parte de mi vida. O sea, el ser pastor, el pastorear una iglesia, tener esa oportunidad, hace parte de mi vida. Yo no me veo haciendo algo diferente a lo que hago ahora o a lo que el Señor me ha llevado a hacer. Bueno, me da risa porque digamos de que después de usted, por decirlo así, tanto negarse, yo no quiero ser pastor y refugiarse como que en la alabanza, Dios usó el camino de la alabanza para meterla a pastor. Así es. Eh, es algo muy irónico y Dios literalmente hace como Él quiere. Pero bueno, teniendo en yo quiero hacerle dos preguntas. De ahí me surgieron contando lo que usted decía y es, usted dice que usted canta y aprendió a tocar un instrumento. Mi pregunta es si toca más instrumentos y cuál de esos instrumentos, porque no sé, yo no sé tocar ningún, bueno, sé tocar medio el piano, pero digo de que los adoradores, los que están en la alabanza, que saben tocar varios instrumentos, como que tienen uno favorito, como que siempre se inclina por uno, bueno, se toca todos, pero me encanta este. Entonces, ¿cuál es ese instrumento que usted tiene y cómo empezó ese amor por ese instrumento? Y va la otra, y es, aparte de, usted dijo, la alabanza lo apasiona, ¿hay otra cosa que lo apasiona aparte de? Ok, te respondo la primera. Resulta que ahí viene otro proceso o también hay otra historia con respecto a la alabanza. Cuando a mí me interesó, me llamó la atención la alabanza, el instrumento que a mí me llamó la atención fue la batería. A mí ese instrumento, o sea, yo decía, yo quiero tocar batería.
Y yo aprendí, de hecho, me empezaron a dar las clases acá de batería, y yo aprendía y demás. Lo básico lo sabía en ese momento. Después, ¿qué sucedió? En ese tiempo formamos un grupo de alabanza, pero no un grupo de alabanza como no el grupo de alabanza que ya estaba aquí, sino uno aparte. O sea, como que habían unos jóvenes locos que querían estar allá en la alabanza, pero formaron su grupo acá aparte. Por si ¿Sí? acaso. Exacto, como que un plan B. Y ese grupo me acuerdo que se llamaba Cantar sobre Sion. Duró creo que 2 años el grupo. Entonces, ¿qué sucede? En el grupo sucede algo interesante y es que habíamos 2 bateristas. Estaba mi compañero que era baterista y yo que quería ser baterista, pero faltaba un guitarrista. Entonces, eso era antes de que me llamara la atención la guitarra, porque a mí el primer instrumento que me llamó la atención fue la batería. Me dijeron en el grupo, bueno, falta un guitarrista, ¿qué hacemos? Ya tenemos un baterista y él sabe tocar más que tú. O sea, me lo dijeron así directo, Tú toca. como que eres tú el que vas a poner a tocar guitarra. Y dije, bueno, no quiero, pero ajá, toca. Porque hay que cubrir un vacío que está en el grupo de alabanza. Y fue donde empecé a aprender ese instrumento, la guitarra, que no quería, que yo quería era la batería, pero me tocó la guitarra, hasta que poco a poco fui donde me encantó y fui aprendiendo y demás. Y hoy en día mi instrumento favorito, bueno, tengo 2, la guitarra y el piano. Yo tuve la oportunidad también de tener un piano, el piano lo sembré también y también aprendí algo acerca de piano, pero están esos 2 instrumentos. O sea, empezaba por la batería y luego me pasó como el llamado de pastorado. O sea, era algo que no quería, pero igual tenía que hacerlo. Y terminé en la guitarra. Hoy en día, pues, en la iglesia donde estoy pastoreando junto con mi esposa, hemos formado también un grupo de alabanza, ¿sí? Y todavía sigo ejerciendo en mi llamado de pastorado, todavía sigo como que en alabanza, así que eso también es algo que me identifica. La segunda pregunta, recuérdame. Que si tiene algo que le apasione aparte de alabanza, o sea, algo más. Bueno, yo lo divido, o sea, en cuanto a la obra de Dios, me apasiona mucho el servicio a Dios, me apasiona mucho lo que es la alabanza, me gusta mucho tocar guitarra, me gusta mucho cantar. Y en mi, digamos como que en mi vida personal o algo diferente al servicio a Dios, a mí me apasiona la fotografía. Y esa pasión también tiene su historia, porque yo no imaginé que hoy en día pues podía aprender lo que hoy sé con respecto a mi profesión, ¿sí? ¿Por qué? Porque la fotografía empezó como un hobby. Ya yo, por ejemplo, yo tomaba fotos con mi celular y nunca me gustaba tomarme fotos, o sea, nunca me gustó como que, no, sino tomar fotos a cosas, ¿sí? A elementos y demás. Pero también fue algo que se fue despertando, ¿sí? Cuando yo tuve la oportunidad de tener de pronto una cámara así en las manos, yo dije, esto tiene un poco de botones, pero me gusta. Quiero ver qué pasa aquí. Y empecé como a estudiar, a conocer un poco más. ¿Qué me impulsó a aprender más? Resulta que yo tomé un curso, yo pagué un curso de edición y empecé a aprender. Yo estudiaba en la noche, en el día, y le dije a una amiga, le dije, ven acá, estoy aprendiendo fotografía, ¿quieres tomarte una foto? Ah, bueno, sí. O sea, supe a quién decirle porque le encantaban las fotos. Y dije, bueno, listo, vamos. Llegamos, fuimos al parque de mi casa y tomamos las fotos. Y yo las fotos las tomé para practicar lo que estaba aprendiendo de edición. Entonces, cuando yo subo esas fotos a las redes o a un grupo de fotógrafos, yo quedé impactado porque a otros fotógrafos le gustó la foto que yo había tomado. Yo todavía no tenía como que esa experiencia de ser fotógrafo, tomaba fotos gratis a una amiga y estaba aprendiendo
lo que estaba aplicando el conocimiento que estaba aprendiendo en cuanto a la edición. Y yo quedé como que, ¿qué? O sea, y me empezaron a preguntar, mira, me gusta cómo quedó esta foto, me gusta la edición, tú me puedes enseñar. Y yo, bueno, listo. Yo vi la oportunidad, yo digo, bueno, listo, yo te enseño. Y resulta que dentro de esa pasión de la fotografía, yo empecé a enseñarle a otros lo que es fotografía y edición. Entonces, era algo que me demandaba mucho tiempo, por eso digamos que no me dediqué mucho a eso. Y pues tenía que aprender por un lado y también enseñar. Pero como me demandaba mucho tiempo, pues lo tuve que limitar un poco, pero a mí me gusta enseñar. Y esto creo que lo he despertado de enseñar porque cuando empecé en el llamado a pastorado, entendí que pues debía guiar a otras personas a conocer y aprender de la palabra de Dios. Y por eso a mí me encanta enseñar de la palabra de Dios. Entonces como que, digamos como que es un don que ¿Qué te Dios me ha tiene? dado de enseñar. Y a mí me dice, mira, y tú enseñas, o sea, me gusta cómo enseñas. Y yo, bueno, gloria a Dios. Tanto en el servicio a Dios como en mi trabajo, en lo laboral, las personas me felicitan porque yo enseño bien. Bueno, eso lo hace el Señor, eso lo hace Dios. Bueno, metiéndonos ya un poco, dejando un poco de lado el servicio a Dios, queriéndonos meter un poco ya más en su vida personal, nos cuenta que actualmente se dedica a la fotografía, que comenzó todo como un hobby y, y pues la historia de cómo inició todo, pues es bastante interesante y me gustaría indagar un poquitico más en eso y es actualmente cómo se desempeña en ese aspecto, cómo divide su tiempo para ese hobby que es la fotografía, para pastorear en una iglesia y pues nos lleva mencionando bastante a su esposa, cómo también se divide para poder pues dedicarle tiempo en su hogar. ¿Cómo es ese Distribuye proceso? los ¿Cómo tiempos. distribuye? Esa es la palabra. ¿Cómo distribuye normalmente su tiempo para abarcar todo? Bueno, es un reto, sí, no lo voy a negar. Es un reto porque como pastor también he entendido que soy padre, soy esposo, soy trabajador, entonces soy un siervo de Dios. Y yo creo que lo que me ha ayudado un poco es ordenar. Sé que por encima de todo está Dios, ¿sí? O sea, Dios está primero en mi vida y luego lo demás. Entonces, cuando nosotros empezamos a ordenar eh, las cosas, ya sabemos qué es primero. Y si ya sabemos qué es primero, yo digo, bueno, si esto me va a quitar tiempo de lo que es primero, entonces trato de dedicarle menos tiempo a esto para dedicarle más tiempo a lo otro. ¿Cómo así? En el llamado a pastorado, ya nosotros tenemos, por ejemplo, los días que tenemos que ir a visitar a los discípulos o los días que tenemos servicios. Eh, ya sabemos que durante esos días, pues, yo los llamo días sagrados. Si a mí me dicen, mira, yo te voy a visitar un martes, yo digo, no me visite. Yo un martes, mi negocio lo cierro prácticamente. ¿Por qué? Porque sé que es un día que es dedicado para el Señor. Y sé que en la mañana lo puedo tener disponible, pero de mediodía en adelante, si a mí me dicen, no, por ejemplo, en mi trabajo me dicen, necesito una foto para el martes, no, ese día no está disponible. ¿Sí? Entonces eso me ha ayudado a mí a entender que obviamente si tenemos un orden, una prioridad, vamos a tener tiempo para todo. Porque cuando nosotros ejercemos, mi esposa y yo, cuando estamos ejerciendo este llamado, ahí en ese mismo tiempo, también nos dedicamos tiempo para nosotros. Les voy a poner un ejemplo. Los domingos, cuando nos vamos para Arjona, en el transporte, vamos hablando como pareja. Entonces, no es como que hacemos algo mecánico, no. Si hoy es servicio a Dios, entonces
yo dejo de ser padre o dejo de ser esposo para ser pastor. No, porque esto hace parte de nuestra vida. No es que, no es que nos coloquemos o nos cambiemos el chip de que hoy voy a ser, en este momento voy a ser papá, en este momento voy a ser esposo, sino que podemos ser todo, ¿sí? Yo puedo ser pastor, puedo ser padre, puedo ser esposo, ¿sí? Y eso me va a ayudar, y eso me ha ayudado sinceramente. Entonces, si en el camino que vamos para la iglesia hay algo que debemos hablar como pastores, pues lo vamos hablando. Si ya terminamos de hablar como pastores, bueno, el camino es largo. Entonces, hay algún tema que debemos tratar en la familia, entonces lo vamos tratando. Y eso nos ha ayudado. La Biblia enseña que para todo hay tiempo y Dios nos está enseñando a hacerlo de esa forma. Tenemos un hijo que está creciendo y obviamente en ese crecimiento sabemos que tenemos que dedicarle tiempo. Entonces como que en ese mismo tiempo tratamos también de compartir tiempo con él y cuando tenemos el tiempo libre también lo compartimos con él. Así que no es fácil. Si ustedes me preguntan a mí cuál es la fórmula, pues yo no tendría una fórmula para esto porque digamos que esto es algo que hace parte de nuestra vida y que es Dios que nos enseña a nosotros a entender que para todo hay tiempo. Yo puedo ser pastor, puedo ser padre y puedo ser esposo. Que nos va a demandar tiempo, sí nos va a demandar tiempo, pero podemos hacerlo. Bueno, usted nos muestra, digamos, un poco de, digámoslo así, nuestras prioridades. O sea, yo me voy por el hecho de que una vez nosotros sepamos nuestras prioridades es fácil organizarnos y pues para nosotros, eh, para los siervos de Dios, nuestra prioridad es Dios y de ahí se va desprendiendo las demás cosas. Bueno, hemos hablado un poco de sus pasiones y yo creo que ha llegado el momento de hacerle una de nuestras preguntas insignias y es, usted cuenta que se burlaba un poco al principio y fue ascendiendo poco a poco, pero digamos, ¿cómo usted recibió ese llamado de servir en la iglesia? Simplemente de servir, ¿cómo usted le cogió ese momento después de pensar como que, oye, yo me burlaba de las personas o el día en que usted le tocó dar los diezmos y usted dice, yo me burlé un día de dar el diezmo y aquí estoy yo dándolo? Entonces, ¿cómo fue ese llamado cuando le hicieron como para llamar a servir en la iglesia y esos momentos de controversia que tuvo como que yo me burlaba y ahora estoy aquí? Sí, es interesante todo esto, porque, como les digo, o sea, hay algo que hemos entendido como creyentes, como hijos de Dios, y es que Dios está haciendo una obra en cada uno de nosotros. De pronto hoy, a un joven o a nosotros nos cuesta hacer algo que mañana sí podemos hacer, ¿sí? De pronto hoy decimos, ay, yo no quiero hacer esto, pero ¿qué he entendido yo? Que Dios está haciendo la obra en cada uno de nosotros. Y en ese tiempo, cuando yo iba a los servicios con mis amigos para burlarme, yo en mi pensamiento, yo decía, o sea, yo voy a la iglesia para burlarme, o sea, ese es el propósito. Y salimos de ahí y vamos para otro lugar y eso, la recocha y demás. Pero ¿qué pasa? Yo siempre lo veo de esta manera. Nuestro, Nuestra vida en el Señor es como cuando una semilla es sembrada. Si uno siembra una semilla debajo de la tierra, nadie va a ver la semilla. ¿Por qué? Porque está debajo de la tierra. Pero el hecho de que esa semilla esté debajo de la tierra no quiere decir que está muerta, sino que hace parte del proceso para que pueda crecer. Y así lo entendí. Yo vivía mi vida burlándome, escondiéndome en la recocha, pero ¿qué no podía ver yo? La obra que Dios estaba haciendo. Y era como esa semilla que estaba enterrada en la tierra. De pronto algo de la enseñanza o la prédica, la enseñanza que fue ese día, algo lo escuché, pero yo en mi recocha de pronto no lo entendía en ese momento o no le prestaba atención. Pero ¿qué me di cuenta? Que ahí estaba la palabra y que ahí estaba la semilla cada día creciendo un poquito. Cuando pasa el tiempo, yo me voy dando cuenta que el Señor está haciendo algo.
Y aquí viene, bueno, otra parte que no les había contado. Cuando en ese tiempo que nosotros asistíamos a los servicios, pues salíamos de un servicio y nosotros planeamos, bueno, hoy vamos para la iglesia, pero ya saben, después de ahí vamos a tal parte. Vamos a la fiesta, vamos a la recocha, porque esa era nuestra vida. ¿Y qué pasa? Un día llegó una fiesta que era la más esperada. Y yo preparado, bueno, listo, vamos para la iglesia. Yo creo que ese día ni siquiera mis amigos vinieron acá, porque siempre andábamos como que en boncho, por decirlo así, como es la palabra. Siempre unidos allí. Y ese día ellos no vinieron, sino que como que se iban directo para la fiesta. Y cuando cuando ya yo salgo de la iglesia y todo, yo, bueno, listo, voy para allá. Y yo iba solo. Resulta que antes de llegar al lugar, yo veo eso, mejor dicho, todo lleno, o sea, como a uno le gustaba en ese momento. Pero antes de llegar a la fiesta, al lugar, estaba un amigo. Y yo me quedé ahí sentado, hablando con él un momento. Y a mí se me han quitado las ganas de ir a la fiesta. Y eso yo no lo entendía en ese momento. Entonces, cuando yo terminé de hablar con mi amigo que estábamos allí, él me pregunta, ay, ¿no va a bajar? Y dije, no, yo me voy para la casa. ¿Qué pasó? En ese momento no lo entendía. Simplemente se me quitaron las ganas. Y desde ahí yo supe que algo Dios estaba haciendo. Y yo seguía en mi vida, como les digo, o sea, tiempo atrás yo creía que iba a la iglesia era hacer todo menos a tomarlo como algo serio. Pero, como les digo, o sea, el Señor iba haciendo la obra, poco a poco, hasta el día que yo tomé la decisión de hacer un par en mi vida. Y yo dije, no, esto tiene que cambiar. ¿Y qué me enseñó esto? Que cuando nosotros, de pronto para las personas que pueden estar iniciando en la iglesia, de pronto ellos se pueden frustrar o pueden tener argumentos porque pueden decir, "Ah, yo estoy yendo a la iglesia, pero yo sigo haciendo esto". Y no ven que Dios está haciendo una obra. Y que en algún momento esas personas van a tomar la decisión de hacer un pare. Porque van a decir, esto que yo estoy haciendo no le agrada a Dios. Esto que yo estoy haciendo está mal. Y cuando uno acepta eso como persona, es donde empieza a ver que la semilla ya ha salido de la tierra. Y obviamente, yo siempre lo asemejo con esto. Cuando la semilla sale de la tierra, es una planta débil. Es una planta que debe tener cuidado. Y es el cuidado que Dios tiene en nosotros. Entonces, cuando ya empezamos a crecer y a hacer árboles que empezamos a dar fruto, ya entendemos toda la obra que Dios ha venido haciendo en nuestra vida. Así que mi llamado lo recibí de esa forma. No, yo no fui, o sea, yo no vengo a decirles aquí, no, yo fui a la iglesia con una Biblia y yo leía y estaba atento a la enseñanza. No, yo no llevaba una Biblia a una iglesia, me daba pena. Cuando llegaba, digamos que llegábamos a la casa, como que me daba pena de que mi familia supiera o mis vecinos supieran de que yo venía a la iglesia. Entonces por eso no llevaba una Biblia. O sea, les estoy contando cómo empezó todo. Cuando uno cree que no está pasando nada en nuestra vida por la forma en cómo uno está actuando, como está viviendo, pero con el tiempo nos vamos dando cuenta que el Señor sí está haciendo una obra. Y que cuando uno quiere ver, uno dice, o sea, como que hace se pare. Esto no está bien. Esto no está bien. Y desde allí empezamos a ver toda la obra que el Señor viene haciendo en nosotros. De esto, recuerdo una palabra donde dice que nuestro hombre exterior, aunque se va desgastando de día en día, el hombre interior se va renovando. Así que este renuevo que Dios hace, lo hace todos los días de nuestra vida en cada uno de nosotros. Y eso es maravilloso, el saber que Dios sigue obrando en nuestra vida cada día. Bueno, es una historia
pues hemos escuchado aquí varias personas que han llegado y cómo nos han contado sus historias de cómo se afirmaron en Dios o cómo comenzaron a servir. Y, y cada uno ha sido diferente y esta no es la sección. eh, Porque, bueno, puedo tomar en resumen de toda la historia y es que simplemente fue en ese momento el Espíritu Santo convenciéndole de que ya era momento de dejar de lado un poco aquello que ya sabía que no le agradaba a Dios. O sea, todas esas palabras que usted escuchaba, aunque no le daba importancia cuando venía y estaba con el grupo de amigos, no le daban tanta importancia, comenzó a ¿cómo A sería la palabra? salir. No a salir, sino bueno, digamos que así, a salir, eh, a darse a darse a notar esas palabras que normalmente recibían cuando estaban en un servicio. Y bueno, yo quiero hacerle otra de nuestras preguntas insignias, de las preguntas que a todos nuestros invitados les hacemos, y es, ¿cuál es ese sueño que tiene usted en Dios? ¿Cuál es el sueño del pastor Armando? ¿Y cuál es ese sueño que tiene usted como persona? O sea, ¿cuál es ese sueño de Armando Valdés? Nos gustaría conocerlo. Puede responder cualquiera de las dos, no Ok. importa el orden. Bueno, mi sueño como pastor es eh, siempre vivir o sea, lo que hago para Dios, siempre tener esa pasión. O sea, mi sueño es algo o sea, es algo raro porque un sueño es algo que uno anhela, pero para mí el sueño es algo que estoy viviendo y que no quiero dejar de vivir. Sí, sí me van a entender, o sea, es algo extraño. ¿Por qué? Porque cuando a mí me mencionan algo que tenga que ver con el servicio a Dios, eso a mí me apasiona, me gusta. Entonces yo siempre eh, le pido a Dios que siempre tenga como esa pasión, como ese anhelo de siempre, o sea, como que me guste siempre estar haciendo lo que es para el Señor, ¿sí? Así que mi sueño actualmente en el servicio de Dios es algo que estoy viviendo y que no quiero dejar de vivir, precisamente es eso, esa pasión para servirle a Dios. Mi sueño como persona, igual lo relaciono con el servicio a Dios, es algo que no anhelo, sino que vivo, pero siempre quiero tenerlo, ¿sí? Como les digo, o sea, normalmente un sueño en una persona es algo que anhela. Lo mío es algo que estoy viviendo. Yo lo veo de esa forma. Mi sueño es algo que estoy viviendo. En mi sueño personal, lo que vivo personal es siempre vivir en esa unidad con mi familia. El compartir el tiempo, el estar con mi familia. Para mí eso es suficiente. ¿Por qué? Porque hoy en día en el mundo hay muchas cosas que nos van a afanar, ¿sí? Que nos van a, como que vamos a estar afanados por una cosa o por la otra. Pero a veces nos afanamos tanto que olvidamos las cosas que son importantes. Y el tiempo en familia es algo que yo considero que es muy importante. Así que no es de gastar tiempo, tanto tiempo en otras cosas, sino también dedicar un tiempo para la familia. Así que en ambas respuestas, el sueño es algo que estoy viviendo y que no quiero dejar de vivir. Bueno, tiene una terminología de sueño muy diferente a lo que en realidad es un sueño, Así es. pero digamos que es algo que se puede, digamos que personas de las que nos están viendo pueden tomarse esa definición para ellas mismas, digamos como que bueno, ya tengo lo que quiero y podemos decir, ya este es mi sueño que lo estoy cumpliendo. Y bueno, para finalizar, yo quiero que si usted pudiera dar un consejo a todas esas personas que están pasando como un proceso similar a los de usted, en donde esas personas que de pronto
llegan aquí a la iglesia por una invitación y como que yo ni siquiera quiero estar aquí, o yo vengo a burlarme, o es como que miren qué están haciendo y se siente uno como rarito, como extraño cuando llega a una iglesia y ven todas las personas como en armonía, como que cada uno hablando, los vieres así, y uno queda como que un bicho raro, no sé, se siente un bicho raro y lo único que Así puede es. hacer es burlarse que mira cómo tiene ella, mira cómo hacen eso. Entonces, digamos que esas personas que están pasando por ese proceso, ¿qué consejo le daría usted a esas personas? Bueno, mi consejo es eh, que sigan. O sea, que no se aparten del Señor. Que aunque crean que estén perdiendo el tiempo o aunque van con otro propósito diferente al que tienen que ir, digamos, a un servicio, que cualquier cosa que estén pasando, que permanezcan. A mí eso me ayudó bastante. El permanecer a pesar de, ¿sí? ¿Por qué? Porque de pronto puede suceder en alguna persona que hasta puede estar sirviendo y lo puede estar haciendo sin ganas, ¿sí? Obviamente en ese momento no va a ser el mejor siervo de Dios, como que van a resaltar, ¿sí? Pero ¿qué pasa? La Biblia enseña algo muy bonito y es que es decir, es mejor decir no y hacer que decir sí y no Yes. hacer. Entonces, eh, llama mucho la atención cuando hay personas que como que siempre están allí, no, sí, yo lo hago, yo sí lo hago, y a la hora de la verdad no lo hacen. Y a veces como que menospreciamos o vemos o como que no le damos importancia a aquel que de pronto no se quiere comprometer. Yo no sé si lo puede hacer, yo no sé si puede hacer esto, pero aún así lo hace. ¿Sí? Y es lo que enseña la palabra en cuanto al servicio a Dios y el consejo para esas personas que de pronto, como lo acabas de mencionar, de pronto se sienten como que eso no es su lugar, porque así me sentí yo en un momento, así me sentí yo en un tiempo. ¿Y qué pasa? En ese tiempo que yo estuve, vi que, o sea, fui conociendo personas que hoy en día son amigos y me di cuenta que sí era el lugar. O sea, sí era el lugar donde tenía que estar. Y al principio parece que no es el lugar, como que estamos aquí, pero somos como ese bicho raro, como que no encajamos. Pero ¿qué pasa? Como les dije anteriormente, el Señor sí está haciendo una obra. Aunque no lo veas, aunque no lo creas, sí, el Señor sí está haciendo una obra. Entonces, ese es mi consejo. Que permanezcan a pesar de que lo que hacen para el Señor lo hagan. O sea, lo hagan, de pronto no tienen las ganas, no tienen el ánimo, pero que no dejen de hacerlo. ¿Por qué? Porque hay una obra que Dios está haciendo. Y que mañana van a decir lo que yo les estoy diciendo hoy. Hay una obra que Dios está haciendo. Porque si lo hizo en mí, obviamente lo puede hacer en otras personas. Muy bien, así es. Ya para finalizar, que lamentablemente hemos llegado al final de pues nuestro tiempo en el podcast, pero ya antes de finalizar, de cortar todo, le quiero hacer una pregunta, o más bien me gustaría que usted le coloque un reto a otra persona, y es a varios invitados, cuando los traemos aquí, les preguntamos qué otra persona usted nomina o le pasa ese reto de venir aquí, contar su historia y pues hacer parte de Vida Real Fe Verdadera. Bueno, me gustaría nominar, me siento raro diciendo esto, a la pastora Yadira. Doctora Yadira. ¿Ella ha venido acá o todavía no? No, aún No. no. Ah, bueno, No sé. entonces esa es mi nominada. Ok. La pastora Yadira lo anotamos. Keila, no sé si tengas algo más que decir. Bueno, yo solamente queda más agradecerle por abrirse con nosotros, contar su super historia y muchas gracias por aceptar la invitación, por estar aquí el día de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, aparecemos como m.escuela de David. Así mismo tenemos servicio a partir de las 4:30 por Facebook, aparecemos como m.escuela de David también. Y bueno, si no es más,
Nos vemos en el próximo episodio de Vida Real. Fe verdadera. Bendiciones.